Hoy vamos a hacer este galeón del siglo XVI, con palitos de helado. Veréis qué fácil es. Usaremos estos palitos de 20 centímetros de largo por 2,5 de ancho, pero te valdrán también de cualquier otra medida. Le cortamos a uno de ellos la punta y por el mismo lado lo cortamos en forma de pico. Cortamos otro de la misma forma, usando el primero como molde. Los pegamos entre sí. Volvemos a cortar otro palito en forma de punta. Y cortamos por ese lado con una longitud de unos 5 centímetros. Hacemos otra pieza igual. Pegamos uno de ellos en el extremo que también termina en pico. Cortamos trozos de 1 centímetro. Y los pegamos entre sí de 2 en 2. Los vamos pegando a una distancia de 1 centímetro entre ellos. Cortamos 2 extremos para pegarlos aquí. La punta que nos quedaba la pegamos encima de la anterior. Cortamos otro palito para pegarlo encima. Con este palo de brocheta haremos los cañones. Cortamos 4 trozos. Los pegamos en estos huecos, dejando que sobresalgan por uno de los lados. Cortamos otro palito para pegarlo encima. Cortamos los palitos por el lado que sobresale. Volvemos a realizar la misma operación a partir de aquí. Cortamos otras 2 puntas, con una medida que se quede a 1 centímetro del primer hueco. Las pegamos. Pegamos otras 3 piezas como las de abajo, distanciadas también a 1 centímetro. Cubrimos esta parte con otros 2 extremos. Deben de quedar a 1 centímetro de la última pieza. Pegamos otra fila de cañones y volvemos a pegar encima otro palito. Cortamos lo que sobra. Les hacemos la punta a otros 2 palitos y los cortamos a la altura de la primera fila de cañones. Hacemos lo mismo en la parte de atrás. Cortamos 4 puntas a los palillos y las pegamos entre sí. Los pegamos al final de la popa. Pegamos otras 2 piezas por abajo. Hacemos los agujeros para los mástiles, uno a continuación de la proa, otro en medio de la cubierta y otro en la popa. Los mástiles los haremos con palos de brocheta. Cortamos 2 trozos de unos 12 centímetros y otro de 8. Cortamos también los mástiles horizontales, uno de 7 centímetros, 2 de 5,5 y otros 2 de 4,5. Las velas las haremos con papel blanco.
Cortamos 2 cuadrados de 5 centímetros y medio por lado y otros 2 de 4 centímetros y medio. A las dos velas principales, las más grandes, les podemos dibujar la cruz de Borgoña. Las pegamos a sus respectivos mástiles horizontales. Les damos un poco de curva. Y las pegamos a los mástiles verticales. La parte inferior de cada vela la pegamos también al mástil. La vela trasera tendrá forma triangular. Y estará inclinada a unos 45 grados respecto al mástil. Pegamos los mástiles en sus respectivos agujeros. Cortamos un trozo de la punta de la proa, pudiendo utilizar para ello un cuchillo dentado o una cegueta. En este hueco colocaremos el mástil delantero, al cual le cortaremos la punta con inclinación, para que así, al pegarlo, quede ligeramente levantado. Fabricamos su vela. La pegamos al mástil y el mástil en su hueco. Cortamos un trozo de palito más ancho. Y lo pegamos en la punta del mástil. Será la cola del vigía. La bandera. Su mástil será la punta de un palillo de dientes. También le podemos dibujar la cruz de Borgoña. Hacemos un agujero en la popa para colocarla. Podemos pintar la punta de los cañones para que sean más visibles. Nuestro galeón está terminado. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale al like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.